El antiguo Egipto fue una civilización que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y que alcanza tres épocas de esplendor, en los periodos denominados Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. A continuación hablaremos de los periodos de Egipto. Periodo arcaico. Este periodo va del año 3000 al año 2686 a.C. y comprendió a las dos primeras dinastías egipcias. En un principio, el Alto y el Bajo Egipto eran dos reinos distintos, pero Menes, también llamado Namer, rey del Alto Egipto, conquista la otra parte. Es después del periodo prototástico cuando, tras unificar las dos dinastías del territorio, comienza la dinastía I, cuya capital se fija en Memphis. Fue un total de 8 faraones y se comenzaron a desarrollar ciudades a lo largo del Nilo. Además se crea la escritura. El periodo prototástico o dinastía Cero es la época del anterior periodo arcaico de Egipto. En ella se consagraron los primeros reyes de la zona. En la dinastía II, cuyo primer mandatario fue Hatshepsut, se centraliza el poder por el que pasaron alrededor de 10 faraones. Durante estos años hubo una especie de conflictos o guerra civil, ya que todos los gobernantes utilizaban el título de Horus, menos Jebin, que usó el de Set. Imperio Antiguo. Comenzó en el año 2686 a.C., cuando los dirigentes consiguieron formar un gobierno central que tenía el poder absoluto. Esta potencia permaneció hasta el año 2181 a.C., y por el poder pasaron 4 dinastías distintas. Fue una de las épocas prósperas del Antiguo Egipto. Dentro de la dinastía 3 destaca Sose, pues la primera pirámide se erigió durante su mandato, la pirámide escalonada de Sose en Saqqara. Asimismo comenzaron a explotarse minas de Sinaí, una península de Oriente Próximo. En la dinastía 4 se enviaron expediciones bélicas a Nubia y Libia. Por otro lado, se construyeron la gran pirámide de Keops, así como la gran esfinge de Querén, ambas en Giza. Durante la dinastía 5, fundada por Userkaf, cuando la religión toma más relevancia y se le da más importancia a Ra y a Osis, comenzaron a realizar grabados funerarios en las pirámides. En la dinastía 6, cuando aparece la primera faraona de la civilización egipcia, además de ser una de las primeras gobernantes mujeres del mundo, Nitrosis. Este periodo finaliza a los enfrentamientos de los faraones y los nobles. Primer periodo intermedio. Encontramos el primer periodo intermedio entre el año 2181 y el año 2025 a.C. Esta época de guerra gobernaron la dinastía 8 a la dinastía 10. Esta primera fue breve y sufrió una grave inestabilidad económica. Apenas se conservan documentos y hubo un notable saqueo en las pirámides. En esta época se produce una invasión asiática en el delta del Nilo. Continúa la crisis y los enfrentamientos con los monarcas, los gobernadores de cada departamento del territorio. Los faraones de la dinastía 9 tan solo tuvieron influencia en el Bajo Egipto, mientras que los monarcas establecieron su capital en Heracleópolis. Lo mismo ocurrió en la dinastía 10, la cual, según sugieren algunos textos, ni siquiera llegó a existir. Imperio Medio. Comienza en el año 2025, el cual se mantiene hasta el año 1773 a.C. Es una época en la que se desarrollaron las artes, sobre todo la manufactura de la joyería. Egipto construyó un notable poder comercial y continuó los grandes proyectos de construcción. La capital pasó a ser Tebas. Durante la dinastía 11 sucede la transición del primer periodo intermedio al Imperio Medio, gracias al faraón Mentuhotep II, que reunificó todas las partes de Egipto. En la dinastía 12 se construye la pirámide de Huajara, al lado del cual se creó un laberinto que, según Heródoto, un destacado historiador del siglo V a.C., contaba un total de 3000 habitaciones. También se construyó un canal que comunicaba el Nilo con el Mar Rojo. Aunque fue una época de esplendor en la que incluso se llevaron a cabo nuevas expediciones al Oriente Medio,
Los Hicsos, un pueblo proveniente del Oriente Próximo, invadieron el delta del Nilo. Segundo periodo intermedio. Durante este periodo, que transcurrió entre el año 1773 y el año 1550 a.C., se suceden 5 dinastías. La 13 se caracteriza por sus mandatos cortos de incluso meses, ejecutados por militares y extranjeros. Ninguno de estos gobernantes consigue el poder absoluto de Egipto. Es más, este territorio se divide en 3 regiones distintas, las cuales se constituyeron en estas zonas: el delta del Nilo y Menfis, el territorio desde el Famún hasta Nubia, el Tebas y su región. En la dinastía 14 se formaron 2 reinos independientes en el noroeste y en el del nordeste del delta. Los gobernantes seguían siendo extranjeros y fueron alrededor de 70. Los Hicsos controlaban el norte del imperio durante la dinastía 15. No obstante, sus 5 representaciones conservaron la cultura y la forma de organización egipcia. La dinastía 16 gobernó en el Alto Egipto durante 70 años y situó la capital en Tebas. De estas fechas apenas hay restos arqueológicos. Los faraones eran gobernantes locales. La dinastía 17 transcurrió de igual forma a la 16, mientras los Hicsos controlaban el norte y centro del imperio. Con el faraón Kamose se produjeron enfrentamientos y se consiguió expulsar a los Hicsos. Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo se abrió paso entre el 1550 y el 1069 a.C. La época de máximo esplendor de Egipto antiguo se dio durante la dinastía de Amenhotep IV, que lleva a cabo un gran cambio en la religión. Este adora a Atón, el dios del sol, y por ello cambió su nombre a Akenatón, que significa resplandor de Atón. Durante estos años, tras su reinado, gobernó su mujer Nefertiti. Después de mano de Tutankamón, la capital vuelve a Tebas y se restablecen las creencias anteriores. Tutankamón es famoso porque restauró la religión del antiguo Egipto después de las reformas monoteístas de su padre. No obstante, su gobierno fue relativamente corto, porque falleció a los 18 años. Tercer periodo intermedio. En el 1069 a.C. se inicia el tercer periodo intermedio, que dura hasta el 650 a.C. En esta etapa el territorio vuelve a estar dividido entre el Bajo y el Alto Egipto. Esmeldes I, que fue nombrado Chatti del Bajo Egipto por Ramsés XI, en su época se origina una revolución religiosa en Tanis, llamada la Guerra de los Impuros. Periodo tardío. El periodo tardío, Alara, el séptimo rey de Kush, es el verdadero fundador de la dinastía kushita egipcia. Este personaje, posterior a su reinado, a pesar de estar calificado como soberano, no llegó a gobernar como tal en Egipto. Periodo helenístico. Gracias a las grandes conquistas de Alejandro Magno, nace una nueva etapa en la Edad Antigua, llamado periodo helenístico. Egipto fue derrotado por los romanos, el cual desapareció con la muerte de su reina Cleopatra, tras ser derrotado en el año 30 a.C. Suicidándose evitó la humillación de ser exhibida como prisionera en un triunfo romano para celebrar las victorias militares de Octavio. De esta manera los romanos se apoderaron de todos los territorios que pertenecían a los griegos y los integró a su imperio como provincias. En conclusión, podemos decir que Egipto tuvo muchos periodos y cada uno se caracterizó por sus faraones, de que ellos dependían, la prosperidad de la cultura egipcia, y cada uno fue dejando su huella. Así Egipto perduró por mucho tiempo y fue derrocado por los romanos, así poniendo punto final a una de las civilizaciones más importantes de la historia, que fue Egipto.